Un viejo es mucho mejor que un joven. Antiguas tradiciones familiares vikingas que pueden sorprender a cualquiera. Saludos. Hoy hablaremos de cómo trataban los antiguos vikingos la creación de una familia y también sobre las características clave del matrimonio de los pueblos del norte. ¿Con qué fin los vikingos eliminaban a las niñas a la fuerza durante sus campañas? ¿Es cierto que la parte femenina de la población prefería a los hombres viejos antes que a los jóvenes? ¿Qué significaba la espada que los vikingos colocaban a propósito en la cama junto a la mujer? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final. Así conocerás todos los detalles de la vida de los poderosos guerreros y hombres de familia de las tierras noruegas. Un ejemplo para la generación futura. No es ningún secreto que crear una familia sana y fiable es la clave del éxito de la felicidad familiar. Los vikingos, recordados por sus numerosas campañas y conquistas, también eran conscientes de esta regla de oro. Por eso, el matrimonio y el nacimiento de hijos para los pueblos del norte desempeñaban un papel fundamental. También es importante que los vikingos enseñaran a sus hijos importantes valores vitales. Como ya se puede adivinar, los pueblos del norte no eludían el tema de las relaciones adecuadas entre un hombre y una mujer. Ya a partir de los 6 años, un niño aprendía de sus padres cómo nacen los bebés. Pero esto no era lo único que enseñaban a niños y niñas. En primer lugar, los vikingos ponían la vida familiar y el hogar, así como la lealtad, la devoción de todos los miembros de la familia. Y ahora entendamos por fin cómo se desarrollaban realmente las relaciones entre las parejas casadas en la antigua Escandinavia. Deficiencia de población femenina. En primer lugar, es necesario comprender cómo trataban los vikingos la escasez de mujeres entre la población general. Después de todo, antes de principios del siglo X, quedó claro que había muchos más hombres. Para ello, los vikingos desarrollaron una estrategia familiar a su entender. Así, valientes guerreros salían de campaña y regresaban con un valioso trofeo: chicas jóvenes capturadas. Estas últimas fueron tomadas una y otra vez de las islas, en particular de las británicas. Allí, como probablemente sepas por las clases de historia, había mujeres de tribus celtas. Eran muy importantes para los vikingos y, por tanto, estaban muy solicitadas. Originalmente, las mujeres cautivas servían a los pueblos escandinavos como entretenimiento, pero con los años fueron aceptadas en su clan. Así que las chicas se convirtieron no solo en novias, sino en fieles esposas y madres. Por desgracia, no sin concubinas. Por una razón u otra, no todas las cautivas eran casadas. Aún así, las concubinas cumplían una serie de funciones importantes bajo su señor. El señor solía ser un vikingo adinerado y económicamente independiente. Dotó a su concubina de un estatus especial y ella recibió muchos privilegios. La concubina resolvía las cuestiones de carácter y vida domésticos. La esencia de la relación entre un hombre y una mujer en la familia escandinava. Lo primero a lo que hay que prestar atención: las uniones matrimoniales en los vikingos no se creaban por obligación, sino voluntariamente. Aunque no sin excepciones. Lo que queremos decir, aquí todo está muy claro. Los padres de varias familias obligaron a sus propios hijos a celebrar una boda. En este caso, los acontecimientos no se desarrollaron según lo previsto. Por ejemplo, los recién casados podían huir fácilmente durante la ceremonia nupcial. Tal acto no era bien recibido por los vikingos, ya que se consideraba una gran desgracia para las familias. Además, el infractor podía ser expulsado de la comunidad y la reputación de su familia, por supuesto, se veía mermada. En otros casos, cuando los recién casados se unían voluntariamente, se convertían en miembros de pleno derecho de la familia. Se esperaba del hombre un rendimiento excepcional. Para los vikingos, los representantes masculinos personificaban ante todo la fertilidad. Las mujeres, por su parte, esperaban poder gestar un feto con éxito y dar a luz una descendencia sana. Si resultaba que uno de los cónyuges era estéril, tal fenómeno se consideraba una maldición, o como un castigo por una falta concreta. Por eso se utilizaban remedios populares o se realizaban rituales completos para hombres y mujeres.
Los vikingos creían que así se aumentaba la resistencia masculina o la fertilidad femenina. El divorcio en los pueblos escandinavos. Ya que hablamos de uniones matrimoniales, merece la pena hablar por separado de la etapa de los procesos de divorcio. Los vikingos durante muchas décadas trataron de no permitirlo, pero si el matrimonio no podía salvarse, los pueblos del norte hacían lo siguiente. En primer lugar, en la mayoría de los casos era la mujer la que solicitaba el divorcio. En este sentido, la esposa tenía más derechos y privilegios que otros pueblos del norte. Pero la decisión de separarse de su cónyuge aquí y ahora se explicaba o bien por la salud imperfecta de éste, o bien por el hecho de que las personas no coincidían en su carácter. En segundo lugar, el divorcio era una especie de ritual que se desarrollaba en 3 etapas. En primer lugar, la mujer expresaba su deseo de divorciarse cerca del lecho familiar. Después, repetía sus palabras exactamente, pero delante de la puerta de la casa familiar. Entonces, toda la comunidad, llamada Ting, se reunía y escuchaba el discurso de la esposa. El hombre, por cierto, también tenía derecho a hablar contra su maltratador. Después, el ex prometido era ridiculizado y humillado delante de todos los demás. Al fin y al cabo, nunca fue capaz de dar todo lo esencial. Después, el hombre se marchaba deshonrado. ¿Hubo matrimonios del mismo sexo entre los vikingos? Sorprendentemente, entre los pueblos de Escandinavia sí hubo matrimonios entre personas del mismo sexo, pero eran más una excepción que una regla, porque no estaban muy extendidos en la cultura vikinga. En la literatura de los pueblos del norte, esta forma de relación amorosa no solo se retrataba desde el lado negativo, sino que además deshonraba el honor y la dignidad del vikingo. ¿Importa la edad? Resulta que las mujeres de Escandinavia prestaban especial atención a los límites de edad. Y no les gustaban los chicos jóvenes, como podría parecer a primera vista, sino los vikingos maduros e incluso viejos. Y he aquí por qué. Las mujeres creían que los hombres mayores no solo son experimentados, sino también resistentes. Para que lo entiendas, como ejemplo, podemos tomar una saga escandinava. Se remonta a principios de la Edad Media. Menciona cómo la joven reina Ingibjörg fue abordada por 2 posibles pretendientes. El primero era un joven llamado Olaf y el segundo un anciano llamado Getrick. La reina eligió a este último y motivó su decisión con lo siguiente. Un hombre viejo es como un árbol frutal que ya da frutos jugosos. Un hombre joven es como un árbol joven que está empezando a brotar sus primeras hojas. ¿Hay un tercer extra? Ya sabes que los hombres vikingos dedicaron la mayor parte de su vida a la conquista. Pero en este caso, ¿qué hacer con una esposa que se quedaba sola en casa? En este caso, el hombre solo contaba con una persona, su mejor amigo. El amigo cumplía un deber importante. Protegía a la mujer de su compañero y, por extraño que parezca, compartía la misma cama con ella. Porque incluso en la oscuridad, la mujer necesitaba su propia protección. Pero hay una cosa. La intimidad corporal entre personas no estaba permitida en aquella época. En este caso, se utilizó una espada como límite. Este objeto se colocaba exactamente en el centro de la cama. Si se producía una traición y luego se descubría, la espada se utilizaba para el fin previsto. El crimen se lavaba con sangre. Conclusión. Así pues, los vikingos se tomaban en serio el matrimonio, la familia y el nacimiento de los hijos. Siempre dieron prioridad a los valores y tradiciones familiares, y así los observaron durante muchas décadas. Así, los habitantes de Escandinavia solo buscaban fortalecer su posición en la sociedad,